Demos nuestra voz. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque esa muestra de amor por la humanidad nos ha alcanzado. Tu sacrificio en la cruz, Señor, hizo posible nuestra salvación, nuestro perdón de los pecados. Nos has transformado, nos has traído de las tinieblas a la luz. Al dar tu vida, Señor, en muchas formas y maneras lo entendemos, es para que nosotros vivamos. Gracias. Permítenos cada día, Señor, vivir pensando que somos de tu propiedad y estamos a tu servicio y vivimos para ti. Permítenos ser ese mensaje hasta que vuelvas por tu pueblo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, bienvenidos. En estos días de frío, del cambio del clima, pues imagínense, se tuercen los fierros, se tuercen las maderas, pues cuánto más nosotros los seres humanos. Ahí andamos batallando, ¿verdad?, con todo esto. Pero qué bueno que es que en medio de todo esto entendemos que Dios es fiel y Él está todo el tiempo atento al clamor de su pueblo y también sus ojos sobre su pueblo. Quiero dedicar esta tarde este mensaje a todas las personas nuevas, hermanos locales, como hermanos en la distancia. Dios los bendiga. Bienvenidos. Quiero hablar de algunas cosas importantes que tienen que ver con nuestro inicio en el cristianismo y nuestro avance en el cristianismo. Esta escritura de alguna manera nos va a mostrar en qué parte del proceso estamos. Pero gócese, porque estamos en alguna parte de este proceso de Dios. Para muchos de nosotros la vida ha sido difícil, y sobre todo cuando hemos pretendido caminar sin la ayuda de Dios. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que aunque a veces mucha parte de nuestra vida la desperdiciamos, Dios no tiene para nosotros nunca un reproche. Dios nos presta la vida para reflexionar. Y cuando abrimos un tiempo para oír su palabra, el Espíritu Santo ve la sinceridad de nuestro corazón y entonces Él obra en nuestras vidas. Rápidamente quiero mostrarles cómo sucede esto. La vida cristiana comenzó para los que le han aceptado al Señor con un nacimiento espiritual. Para aquellos que no le conocen, va a iniciar con eso, con un nacimiento espiritual. Para entender esto, la Escritura nos muestra una historia que va a encontrar usted en el capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, el cual le voy a invitar que lea en casa. Solo le doy el capítulo 3, y ese capítulo 3 le va a mostrar el encuentro que tuvo un hombre con Jesús, Nicodemo. Un hombre religioso de la antigüedad, un hombre que aparentemente conocía de Dios, pero ignoraba realmente que el comienzo de la vida en el Señor comienza en ese nacimiento espiritual. Ahora, este hombre, siendo un hombre conocedor y maestro de la ley, no entendía cómo es que se podía nacer de nuevo. Él hasta pregunta, ¿acaso puedo entrar en el vientre de mi madre nuevamente? Y el Señor con paciencia le explica, no es así. Así que en este capítulo del Evangelio de Juan usted va a encontrar esta plática entre Jesús y este hombre. Si usted lee en casa, va a ser bendecido y va a ser ilustrado con la palabra del Señor. Una vez que sucede el nacimiento espiritual, Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros.
venir al cristianismo y pretender que solo es cantar, asistir a los cultos y eso es todo. No, es parte nada más. El inicio es eso, nacimiento. Así como aquí mismo en las familias hemos visto un día nacer un bebé, las hermanas con su bebé, pues es un bebé, pero tiene que haber un cuidado, tiene que haber una alimentación, hay un proceso. Y ya saben, con los días, los meses, la criatura empieza a brotarle los dientes. Y al poco tiempo, pues ya no solamente es la lechita, es ya ciertas comidas especiales que les dan a las criaturas, ¿verdad? Cosas blanditas para que empiecen a tener diferentes texturas de alimento en su boca, que vayan conociendo. Y sucesivamente así, hasta que el niño deja de ser bebé y entonces ya con el tiempo ya puede alimentarse por sí solo. Ya no es el niño que todo el tiempo le están dando en la boca. Pasan los meses, los años y ya saben, le ponen su mesita aparte y ya saben, un reguero al principio, ¿verdad? Pero después empieza a tomar lo que le gusta, a comer y esto sigue en avance. Esta alimentación permite el desarrollo, el crecimiento. De la misma manera, comienza así la vida cristiana, nacimiento espiritual y entonces el segundo proceso que Dios tiene, porque este es plan de Dios, es el crecimiento. Y como me pasan los años, el siguiente proceso es la madurez. Hace unas semanas atrás les compartí cuando Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y este es un proceso que se tiene que avanzar. Si no se avanza, vamos mal. Ahora, no es negociable si se hace o no se hace. Debe de suceder porque este es el plan de Dios. Nacimiento espiritual, crecimiento y madurez. Yo no creo que ninguna madre, sobre todo, ningún padre, le gustaría que nació hoy su hijo y está un bebé en pañales y pasan 5 años y sigue siendo un bebé en pañales. Algo está mal, ¿cuántos me están entendiendo? Entonces, faltó una buena alimentación, faltó ese crecimiento y que de la madurez, pues, ni qué decir. Hay un estancamiento. Bueno, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Ahora, una vez que entendemos nacimiento, crecimiento y madurez, el Señor para hacer todo esto usa su primera herramienta más grande, que es su palabra misma. ¿Dicen amén? La palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados quiere decir bien felices, bien súper felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque esta es la primera herramienta. La Biblia declara palabras de David como lámparas a mis pies tu palabra. Jesús habló de su palabra como el pan, el alimento. Así que una vez que este alimento espiritual entra en nuestro ser, es glorioso. Nosotros comemos el pan físico, ¿verdad? Por nuestra boca. En estos días de frío, qué sabroso sabe un pan remojadito, ¿verdad? Con café o con leche, con chocolate. Los que se rieron es que ya nos entendimos, ¿dicen amén? Bueno, el alimento del Señor, la herramienta, la palabra es esta. Y esta entra por los oídos, no por aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entra por los oídos, nos alimenta y empieza el proceso. Lo glorioso es que una vez que hace el efecto de la alimentación, entonces sale por aquí. ¿Dicen amén? Sale la gratitud, sale la alabanza. ¿Por qué? Porque lo que hemos oído nos ha alimentado, nos ha procesado y esa nutrición nos permite amanecer y decir, gloria a tu nombre, Señor, gracias. Podemos lograr tareas, trabajos, si nos alimentamos bien
en lo espiritual sucede lo mismo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque pueden moverse, trabajar y actuar? Piense por favor ahora. Usted llega a pedir trabajo a un lugar y llega todo anémico, transparente, casi con el puro pellejo en los huesitos y el viento casi lo quiebra y resulta que es un trabajo donde hay que cargar todos los días materiales o hasta despensas de 30, 40 libras. Nomás al verlo, ¿le darán trabajo? Y luego ya sabe cómo somos los humanos, muy bárbaros. No, tú no puedes, tú eres muy enclenque, estás... ¿Cómo se les dice a los que no están bien alimentados? Desnutrido. ¿Qué más? Anémico. ¿Qué más? Debilucho. Esqueleto. Ya ven, hay mucho más. Bueno, yo espero que el Espíritu Santo esté ahora hablando en nuestros corazones. Exactamente sucede lo mismo en la vida espiritual. Cuando no estoy siendo alimentado con la palabra, me quedo ahí, en ese estado de debilidad, de anemia espiritual. Y cualquier ataque por mínimo que sea, ¡pum!, al suelo. Y lo que predomina en nosotros cuando esto sucede así es el sentir, no el entender. Por eso repito siempre, entender es conocimiento, dice el amén, y cuesta. Sentir es gratis. Y por eso se batalla mucho en la vida, porque sentir es sinónimo de ignorancia, mientras que entendimiento es conocimiento. ¿Dice el amén, hermanos? A veces la flojera no nos deja aprender bien el funcionamiento de un equipo que compramos porque no leímos el manual. Espero que no haya aquí ninguno como yo. Yo acostumbraba a que compraba cualquier aparatito de aquellos años atrás, una grabadora, ¿se acuerdan de aquellas grabadoras que traían en el hombro aquí, de cassette? Las abría y lo primero que buscaba el cable, lo conectaba y lo prendía, y a veces ¡pum!, me tronaba. Porque no leí el manual. Lo mismo nos pasa cuando no leemos este manual. ¿Cuántos dicen amén? Nos chamuscamos nosotros solos. Porque necesitamos precisamente que entender cuesta. Quiero que funcione este aparato, tengo que ver la instrucción. Eso se llama dedicar tiempo, entendimiento, entender la función, cómo es esto. Pero cuando quiero agarrar el atajo, pues nomás conecto rápido y vámonos, y muchas veces echamos a perder las cosas. Dicen que echando a perder se aprende. Pero tengamos cuidado con que no sea con nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Un aparato se chamusca y compramos otro, no hay problema. Pero te chamuscas tú o yo y santo Dios. Ya no hay dónde comprar otro, ¿dicen amén? Por eso es importante atender. Así que la primera herramienta que Dios usa para seguir este proceso de nacimiento, crecimiento y madurez es su palabra. La lectura, escuchar la palabra, escuchar los mensajes, leer en casa, apuntar nuestras citas, dedicarle el tiempo. Esto produce crecimiento, crecemos. Y como consecuencia, el tercer paso se empieza a reflejar en una madurez. Dejamos de actuar con sentimientos y empezamos a actuar con entendimiento. ¿Dicen amén? Así que, gracias a Dios por ello. Ahora, la bendición que tenemos como familia de Dios, ahora, es que todo esto va avanzando. Al venir de una vida de tinieblas sin conocer su palabra, de pronto alguien nos predica, nos invita, oímos un mensaje, un canto, el Espíritu Santo usa eso, toca nuestras vidas y sucede el nacimiento.
Nos empezamos a acercar, empezamos a alimentarnos con la palabra y entonces empezamos a crecer. Y el tiempo sigue avanzando y gloria a Dios por esto. Y entonces llega el punto donde nos empezamos a comportar ya bien alimentados, crecidos. Entonces hay una conducta diferente. Y como si fuera poco para complementar todo esto, el Señor no solo usa su palabra, pero usa el cuerpo de Cristo, la iglesia, otros creyentes. Por eso cuando tú lees el capítulo 4 de Efesios, por ahí de su verso 11 vas a encontrar que Dios mismo constituyó los ministerios en la iglesia, el pastor, el apóstol, el profeta, los maestros, todos. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Qué quiere decir? Que al venir a Cristo nacimos, ¿sí? Y estamos siendo alimentados, tenemos un crecimiento y estamos entrando a una madurez. Pero todo esto no quiere decir que somos perfectos, sino que seguimos avanzando en un proceso. Y por eso estos ministerios, la palabra que estamos dando ahora, se convierte en que está arreglando lo que está torcido, lo que está chueco, lo que va mal. En otras palabras, gócese, somos santos imperfectos, pero siendo perfeccionados con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si lo cree, dale palmas al Señor, dale gracias, porque Él es fiel. Entonces hay que entender esto. Ser cristiano no significa que soy perfecto. Recuerden esto, seguir siendo humanos, somos personas con defectos. ¿Dicen amén? Pero precisamente esta palabra nos alimenta, nos da el crecimiento y la madurez y vamos corrigiendo las cosas con la misma palabra hasta convertirnos en hombres y mujeres maduros, firmes, con convicciones, con fe en el Señor. Que no a la primera se desaniman, sino que se mantienen porque entendemos que el costo, lo que se pagó por nuestra salvación fue la misma vida de Cristo Jesús, su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Dicen amén? Ahora usted entiende por qué cada mes acostumbramos por lo menos celebrar la Santa Cena. Realmente celebrar la Santa Cena la podemos hacer las veces que Dios nos conceda hacer, siempre y cuando estemos pensando en eso, en memoria de Él, en memoria del que pagó por mí. ¿Cuántos dicen amén? En memoria del que hizo posible. Entonces, por esa razón lo hacemos. Entonces todo esto, si lo ve, gira en la persona de Cristo y por esa razón es importante que crezcamos y nos alimentemos siempre para seguir creciendo, pero nunca asumir que voy a llegar a un cristianismo perfecto. Hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia, seguiremos batallando, pero eso no quiere decir que no hay que dejar de aprender, hay que seguir aprendiendo y creciendo. ¿Dicen amén? Así que nunca se olvide, la primera herramienta, su palabra. Las ayudas inmediatas, el pueblo, los creyentes a tu alrededor. Nuestras pláticas son para edificarnos unos a otros. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea sabia y necesaria para la buena edificación. Entonces tenemos que estar pendientes de que lo que hemos alimentado por el oído, la palabra, y en algún momento estamos con los hermanos o con las personas, lo que vamos a hablar debe de ser el resultado de lo que hemos sido alimentados, la palabra del Señor. Ahora bien, hay un enemigo en toda la vida siempre, que es Satanás. Él no quiere que estemos en paz con Dios. Juan 10:10 dice que su tarea de él es matar, hurtar y destruir. Él quiere ver hogares destruidos, matrimonios en divorcio, hogares disfuncionales, padres contra hijos, hijos contra padres. Él quiere ver todo esto. Pero gózate, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y precisamente al oír su palabra nos convertimos en bienaventurados, porque al oírla y guardarla nos convertimos en buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, en sí, buenos ciudadanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque
Ahora nuestra vida es cambiada, nuestra conducta. Pero hay alguien que nunca va a estar contento y va a ser el enemigo. Y por eso vienen los ataques. Déjenme leer lo que dice el capítulo 5 de Primera de Pedro. A partir del verso 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la tarea de él. Punto y aparte. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pónganle mucha atención a esto. Cuando alguien enfrenta un problema, una situación, y siente que de pronto, creo que ya no voy a ir a la iglesia, creo que esto no es para mí, creo que me emocioné mucho. No, espérame tantito. El sentir te lleva a eslabonar todo esto. El que vive con el sentir, no me quieren, creo que no me quieren, siento que no, siento que acá. Acuérdense, estamos hablando, sentir es gratis, entender es conocimiento. ¿Dicen amén? Entonces, esta palabra aclara algo. Sí, hay un enemigo, el diablo. A este hay que resistirlo, firmes en la fe. ¿En cuál fe? En la fe del Hijo de Dios. ¿Dicen amén? Entonces, lo que debe estar bien claro en nosotros es que no soy el único que está batallando. Honestamente, ¿cuántos se han sentido alguna vez que usted es el único que está batallando en algo muy difícil? ¿Se ha sentido así? Yo me sentí así. Porque el enemigo también pone esto. Esto que me está pasando, a nadie se lo deseo y creo que a nadie le está pasando, solo a mí. Mira qué bueno que precisamente la palabra nos aclara esto. Quiero que note la diferencia. Hay un adversario, sí, Dios no nos engaña. Hay un adversario, es el enemigo, el diablo, dice, pero al cual hay que resistir en la fe. Pero sabiendo esto, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Yo quiero decirte que los momentos difíciles que posiblemente tú estés pasando hoy o pasaste la semana pasada, te tengo sorpresa. Esos mismos problemas los están sintiendo cristianos en Chile, en Rusia, en Ucrania, en México, en China, en cualquier parte del mundo donde haya cristianos, están sufriendo las mismas cosas. ¿Cuántos sabían eso? Porque el enemigo quiere acabarnos. Ahora la otra cosa es que dice, anda alrededor. Si tú pensabas que venías de tu casa hoy para acá y vienes solo y dispuesto a alabar al Señor, no te diste cuenta, pero todo el camino ahí venía alrededor de ti. Mejor regrésate, mejor no vayas, hace mucho frío, quédate en la casa. ¿Cuántos batallaron esta mañana antes de salir de su casa? En Benin está haciendo mucho frío, hermanos. En Benin tenemos nieve esta mañana a espaldas en las montañas que dan para el lado de lo que es continuación de San Bernardino, Big Bear. Y enfrente tenemos lo que es Idlewild, una montañona de 4,000 pies o más. Y las dos están ahorita con su copetito de nieve. Así que ahí en la mañanita, mire, nos agarra a dos filos. Todas estas noches el calentón ha estado a lo que da, y dobles cobijas y pijamas y dobles calcetines. Pues lo hablo yo por los que ya la riuma nos alcanzó. Yo me hubiera querido traer la cobija, pero pues me da pena, ¿verdad? Claro que se siente. Ay, creo que mejor me quedo aquí. Y luego qué sabrosas las cobijas en la mañana, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo a las 4 o 5 que empiezo a medio despertar, ay, creo que me quiero acurrucar más. Pero en el nombre del Señor a las 6 las aviento, vámonos.
Bueno, eso es lo natural de sentir, del cuerpo siente. Pero vamos a detenerlo hasta allí, porque si le seguimos con la sentidera, no hacemos nada. Sí, se siente el frío, pero yo entiendo que tengo que trabajar. Debo traer el alimento a mi hogar, a mi familia. Yo entiendo que hoy es día que dedicamos para el Señor, yo debo ir a la casa del Señor. Bendigo al Señor por los hermanos Fonseca, que hasta con máscara se vinieron. Dios honra eso, hermanos Fonseca. Han estado batallando también un poquito con la salud, pero mire, y todos los que traen máscaras, Dios los bendiga a los enmascarados. Pero aquí están, ¿se da cuenta? Pero yo quiero decirle que más de uno de nuestros hermanos se quedó porque hacía frío. Y la semana pasada, no sé qué se inventaron. Y la pasada, algunos siguen echándole la culpa a la pandemia. Sí, el miércoles peor. Pero yo quiero decirte, no pierdas este tiempo, usa tu entendimiento, no el sentir. Así como sientes el frío, entiendes que hay que ponernos doble ropa, levantarnos y vámonos. Gloria a Dios. Esto se llama entendimiento. ¿Dicen amén? Y esto es lo que Dios nos ha dado. Entendimiento, espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio. ¿Dicen amén? El dominio propio vence el sentimentalismo. El dominio propio te saca donde el enemigo te ha estancado. El dominio propio del Señor te lleva de triunfo en triunfo. Y te ves al espejo y dices, gracias Señor, porque no somos de los que retrocedemos, sino que vamos adelante por salvación. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es cierto, hay un adversario, pero no le eche la culpa a todo al chamuco. Mirémonos al espejo y digámosle el sentimiento, te me callas. Y ahora ahí te va. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo aplicamos esto? Leyendo la palabra. Así que Pedro nos da el aviso, sí, hay un adversario, resístelo en la fe, pero ante todo entendamos que las mismas luchas que tú y yo podemos estar pasando, las está pasando en todo el mundo cada creyente. ¿Qué quiere decir? Que entonces no estamos solos. ¿Dicen amén? Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, el verso 5. Este versículo toca dos áreas bien importantes. Me quiero enfocar en la segunda parte del texto, vamos a decirlo así, la mitad del verso 5. La primera parte del verso 5 se la dedico a los que se meten en problemas en finanzas. La segunda parte del versículo se lo dedico a los que se mantienen firmes en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche bien, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Cristo. No te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A ver, ¿cómo está eso? Si hace ratito hablábamos del adversario, el enemigo, y ahora estamos hablando de que el hombre me puede hacer algo. Pues sí, pero el Señor dice, no te dejaré, es decir, no estás solo en esta vida, no te dejaré, no te desampararé. Y esas dos frases llenan mi vida y entonces puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Así que no sufrimos solos. Es bien importante saber que cuando estamos pasando algo muy difícil no estamos solos. No tengo la escritura ahorita a la mano, pero esta escritura respalda lo que voy a decir. Y dice, tened por sumo gozo
cuando estéis en diversas pruebas. Si lo puede encontrar mi hermano Medrano allá atrás, en su chismebook, por favor. Tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Esto suena ilógico. Tened sumo gozo cuando estoy en diversas pruebas. Ni siquiera dice una, diversas quiere decir un montón. Me está diciendo que tenga sumo gozo. Sumo gozo quiere decir máxima alegría, máxima bendición, máxima felicidad. Pues sí, ¿por qué? Muy sencillo, porque precisamente tu fe confiada en el Señor Jesús, aunque estés pasando lo más miserable, sientes que no estás solo, puedes experimentar su presencia, su Espíritu Santo está allí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Sí, hermano? Santiago 2, del 1 al 6, ahí está. Santiago 1, verso 2 al 6. Tened por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. No, claro que la lógica nos dice así. La lógica te dice, cuando estás en pruebas, ¿ves? Nadie te quiere, ni preguntan por ti. Se pone un montón de cosas. Pero la fe en el Señor Jesús no anda con asuntos de sentimentalismo. Estés donde estés, declaras, tú eres mi ayudador. Citamos las Escrituras, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por ese dominio propio, por ese espíritu de poder, de autoridad, no de cobardía. ¿Y qué sucede? Que entonces se quiebra la lógica. La lógica quiere decir que según las circunstancias, así actuemos, pero no la fe en el Hijo de Dios. Dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ello? Déjenme darle un pequeño dato que está en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y cuando tenga tiempo en casa, lea este capítulo 16 del libro de los Hechos. No voy a tocar toda la historia, pero sí le voy a dar los personajes para que tenga el valor de leerlo. Y con esto le voy a demostrar que aún en los momentos más difíciles, no importa qué, podemos decidir alabar a Dios, sembrarnos en esa fe, o de plano correr, o decir me rindo, ya no sirvo. ¿Qué encontramos en este capítulo 16 de Hechos? Encontramos a dos siervos de Dios, Pablo y Silas, puestos en la cárcel por predicar a Cristo. La Biblia no los describe en la cárcel echándose uno la culpa al otro. Ya ves, Pablo, tú empezaste a hablar, te hubieras callado. No, Silas, tú fuiste el que cometiste ese error. No se trata de eso. Están en prisión y es la medianoche y tal parece que hay un acuerdo entre los dos. Quizás le dice Pablo a Silas, oye, vamos orando, ¿no? Amén. Ya estamos orando. Y se ponen a orar. Quizás después de un momento de orar, ¿sabes qué, Pablo? Ya me inspiré, vamos a cantarle al Señor. Amén, arráncate tú, yo te hago segunda. Es la medianoche, están en prisión y están orando y están cantando al Señor. Hace rato decía la hermana Laura aquí que en los lunes de oración Dios está respondiendo las oraciones, que vengamos a orar juntos, que creamos. ¿Por qué lo dice? Porque ya aprendió, porque lo ha visto en la palabra, porque lo ha experimentado y lo sigue experimentando. Usted y yo, muchos de los que estamos aquí, somos el resultado de oración de alguien más. ¿Dicen amén? Por eso estamos aquí. Madres que oran por sus hijos, por sus esposos. Padres que oran por las esposas, por los hijos. Abuelos que oran por la familia. ¿Dicen amén? Dios sigue contestando. Atentos están sus oídos al clamor de su pueblo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que aún en una situación tan adversa, podemos estar
buscando otra cosa en vez de ponernos a lloriquear, a dejarnos llevar por el sentimiento, echarle la culpa a alguien. ¿Ves? Por tu culpa estoy aquí. Si tú te hubieras callado, no hubiera pasado esto. No, aquí ellos no tienen ningún problema de queja ni nada. Están en la cárcel y están contentos, sobre todo, no porque están en la cárcel, están contentos porque hay un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y a ese Dios se dirigen y empiezan a orar y a cantarle. Y ya conoce la historia, lee el capítulo en casa. Las cadenas son rotas después de aquella oración y alabanza. Las puertas de la prisión se abren, se manifiesta el poder de Dios. Hace rato cantaban los hermanos, si tú le hablas, Él se manifestará. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras que vimos ahí, Yahvé, Rahab, Elohim, son los nombres diferentes que tiene Dios. ¿Dicen amén? En otras palabras, si tú le hablas, Dios se manifestará. Si tú le pides, si tú le alabas, Él se manifestará. Lo cantamos, lo entendemos, está en la Biblia. Y ahí precisamente también, en las situaciones más adversas, Él se manifestará. He contado un testimonio de los años misioneros, se lo voy a contar breve. Éramos un grupo de misioneros, músicos y predicadores. Año 75. Sí, 75. Entramos a Guatemala con un equipo y el vehículo con un valor entre vehículo e instrumentos de 25 o 30 mil dólares que Dios había proveído. Y al cruzar las aduanas, imagínense, pues toda nuestra identificación lo hicimos correctamente y llegó el momento de que, bueno, contentos ya, pues bienvenidos, pasen, nos fuimos. Pero uno de los oficiales le había gustado uno de nuestros teclados, el único teclado que llevábamos en aquellos años, nuevecito, y le gustó. Ya hasta nos dijo, oye, no me lo vendes, no, este no se vende. Este se acaba de adquirir y es para, precisamente vamos a compartir, a cantar canciones de amor, de esperanza para la gente. Y bueno, ahí quedó, vio que no nos podía convencer y está bien. Y nos dieron la salida. Hermanos, estuvimos viajando por diferentes partes de Guatemala, diferentes zonas de ahí, de Guatemala, en la antigua, zona 2 y quién sabe qué tantas más, ya no me recuerdo bien, zona 7. Y luego de ahí cruzamos a El Salvador, otras 2 semanas, luego a Honduras, y regresamos victoriosos, contentos, y ya venimos por el mismo recorrido. Cuando llegamos aquí a cruzar a Guatemala para México, están 2 fronteritas, el Talismán, el Carmen y el Talismán, creo algo así se llaman. Y ya cuando vamos a entrar aquí a la de México, agarra nuestros papeles el hombre, un oficial lo ve y rápido nos llama, a ver, aquí acérquense. ¿Cómo entraron ustedes aquí? Por aquí, señor. Y nos muestra los papeles. Mire, aquí no hay ningún sello que ustedes entraron aquí. Ni cuenta nos dimos de eso, hermanos. Nos dejaron entrar sin poner el sello. Así que para ellos, nosotros entramos por algún otro lado. Y con todo ese equipo y el vehículo seminuevo, nos tildaron de contrabandistas de equipo y de carro. Horas batallando ahí y no nos quitaban el título. Es que el cargo es muy grande. Ustedes por aquí no entraron. ¿Quién es el encargado? Pues su servidor. Estás en un problema muy serio. Y todos. Voy a hablar con no sé quién, dijo, y ahorita regreso, pero esto está muy difícil. Y nos juntamos el grupito ahí. Y empezamos a hacer lo que habíamos aprendido, Pablo y Silas. ¿Dicen amén? Y ahí nos juntamos, Señor. Tú sabes que venimos honestamente, buscando hacer correctamente las cosas,
Hubo este error, nosotros no nos dimos cuenta, no está en nuestro poder poner un sello, ellas son la autoridad. Señor, pues por favor, misericordia. Y bueno, ya sabe, terminó el turno. Y vino el empleado y me dijo, ¿sabes qué? Esto va para largo y si ahorita proceso estos papeles, va a quedar más atrapado porque ya viene el cambio de horario, viene otro personal. Dijo, mejor espérate ahorita que venga el otro cambio y pues hay Dios que los ayude porque esto está serio. Y se fueron y nos dejaron allí, hermano. Por supuesto, en un área prácticamente detenido el vehículo y nosotros. No era prisión, pero sí era propiedad de ellos, de la aduana. Entró el nuevo personal. Y ahí estamos orando, Señor, ayúdanos, Padre. No tenemos más que hacer. Y entró el nuevo personal, viene otro oficial ya diferente, me enseñó los papeles, la misma cosa. Me dice, ¿saben qué? Esto está muy serio. Es que es imposible que hayan entrado por aquí. Tenían que tener el sello, pues por aquí entramos. Y yo entré en detalles diciéndole, ¿sabes qué? Hubo un oficial que le gustó este teclado y tal vez por eso, porque él estaba enfocado en eso y no se hizo, entonces ya nos dio el pase, pero no nos selló. ¿Pero cuál es? ¿Lo reconoces? Pues no, dijo. En el otro turno no lo vi y ahorita tampoco lo veo, pero si apareciera yo lo reconozco. Pues no. Lo mismo, ¿sabes qué? Ahorita vengo a hablar con el nuevo administrador que entró. Y así había una oficina, una ventana. Ya estamos, Señor, ten misericordia, ayúdanos, socorren. De pronto, hermanos, a los 20 minutos, 25 minutos, viene el mismo oficial y viene viendo los papeles y viene sonriente. Y llega y dice, amén, dice, oigan, ¿se pueden ir? Ya todo está bien. ¿Cómo es eso? Sí, dice, es que el administrador que está allí, el jefe de la oficina, él los vio a ustedes tocando y predicando en tal lugar. Él también es como ustedes. Y afirmó que se pueden ir. Denle palmas al Señor. Nunca le vimos la cara, pero ese siervo, bendigo su memoria, en algún lugar nos vio ministrar y ahí nos reconoció. Y de una simple firma y se pueden ir todo bien. Esto que te estoy compartiendo, te lo estoy compartiendo porque son mis primeros años de convertido. Yo tenía 23 años. Y desde entonces te digo, Dios es fiel. Y he aprendido que cuando es más difícil, más le sirvo, más le alabo. Cada uno tiene su forma diferente de refugiarse en el Señor. Tú te escondes en tu cuarto, oras a Dios, prendes tu radio o tú tocas memorias y pones cantos y alabas al Señor. Otros simplemente se ponen a orar y lloran, otros se ríen, se gozan, pero están dedicando. Yo lo que hago en tu casa, te lo digo con honestidad, yo me encierro en mi cuartito, ahí tengo mi piano, ahí empiezo a alabar al Señor. Anoche estaba haciendo lo mismo, casi diario. ¿Cuál es tu forma de adorarle, de orarle? Tú escoge la que tú quieras, pero mantente firme en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pensando en el Señor y Él te va a dar la victoria. ¿Cómo? No trates de entender cómo, solo cree que Él es fiel y Él honra a los que le honran. ¿Dicen amén? Nunca, dice su palabra, nunca dejará al culpable por inocente, ni al inocente por culpable. Créemelo, en su tiempo, en su momento, Dios nos pone a cada uno en nuestro lugar. ¿Cuántos lo creen? Así que Pablo y Silas tuvieron esa experiencia. En una situación tan adversa, la respuesta fue orar y alabar al Señor. Romanos capítulo 8.
verso 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Cuando tú sigas leyendo el 18 y el 19 vas a entender que el contexto quiere decir lo que Pablo está diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, lo que estemos pasando ahorita, no son comparables con la gloria venidera. Y si sigues leyendo vas a encontrar qué quiere decir si es que padeces juntamente con Cristo. Porque todavía hoy se padece por Cristo. ¿En qué forma? Pues una forma muy sencilla, pero la vivimos. Cuando tú te acercas a buscar de Dios y estás creciendo, alimentándote, desarrollándote, a veces la propia familia se burla de ti. Amigos y parientes se alejan de ti. Y si a esto le podemos llamar sufrimiento, pues llamémosle. Pero dice, si padeces juntamente con Cristo, olvídate. Lo que estés padeciendo en el presente no se compara a la gloria venidera. ¿Cuántos se gozan por ello? Dios tiene más bendiciones para nosotros, más sorpresas. Voy a terminar con esto, haciendo algunas preguntas a nosotros mismos. ¿Los creyentes pasamos pruebas, sí o no, hermanos? Claro que sí. Pero Dios usa esas pruebas también precisamente para ayudarnos a crecer. Pero hay que entender que a veces esas pruebas no todas vienen de Dios. Hay pruebas que nosotros mismos nos acarreamos. Por ejemplo, ¿alguien ha tenido alguna vez un problema en finanzas que no le alcanzan? No soy el único. Es correcto. Hay situaciones difíciles, hay tiempos difíciles. Pero seamos honestos. Hay otras ocasiones en que firmamos contratos que no deberíamos de haber firmado. ¿Dicen amén? Entonces no culpemos a Dios ni a las pruebas. ¿Sí se entiende, hermanos? Dios va a usar pruebas para probar nuestra vida con el único propósito de llevarnos a la madurez. Y cuando las enfrentemos, pues confiados en Cristo. Pero cuando nosotros nos hemos echado problemas, no culpemos a Dios ni a nadie. Hay que ser honestos. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante entender eso. ¿Los cristianos pasamos por enfermedades? Sí. ¿Que a veces las buscamos? También es cierto. ¿Ya no dijeron amén? Estos días de lluvia me recuerdo cuando chamaco mi mamá nos decía, pónganse zapatos, tápense bien, está lloviendo, luego en la noche van a estar aquí tosiendo. Pero pues uno no hace caso. Era el gusto andar allá en los charcos y en las noches, ya se imagina, mojados, fiebre y tos. ¿Mi mamá qué pasó? Bueno, a veces de adulto uno sigue haciendo lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Pensamos que los que tenemos 70 tenemos 15. Y no es así. Tenemos que cuidarnos. Le doy un dato de estudio y yo espero y lo invito a que este año termine leyendo estas escrituras. Una de las mejores escrituras que podemos tener para aprender si es que hay problemas en la familia. ¿Hay problemas en la familia, hermanos? Sí, los hay. Y hay muchos problemas. Sobre todo cuando no lo sabemos manejar. El capítulo 38 al 48 de Génesis son 10 capítulos, los cuales te invito que te decidas a leerlos el resto de este año. 10 capítulos. Y en esos capítulos es la mejor enseñanza que tú y yo vamos a tener para entender cómo manejar los problemas que suceden a veces entre familia. Sucede, no lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es aprender a manejarlos. Y la única manera de manejarlos es mantener nuestra comunión con Dios, la fe en el Hijo de Dios. Porque también aquí hay que resistir al enemigo. ¿Dicen amén?
¿Quién es el personaje que Dios usa para darnos esta enseñanza? Es José. José el soñador, le pusieron sus hermanos, porque les compartió un sueño que tuvo, se burlaron de él, se mofaron de él. Pero aquí vas a ver que tu problema con familia no es nada, porque José tuvo problemas serios, donde sus hermanos lo vendieron, hicieron creer a su padre que estaba muerto, que lo había devorado las bestias del campo. Hubo muchas consecuencias en la vida de José, separado de su familia, solo por allá. Hay gente que no cabe en su familia por su comportamiento, pero José no era ese tipo. José era el muchacho desde niño atento, obediente a papá, a todo. Sin embargo, hay problemas en familia. Y la familia le agarró a sus hermanos mala idea y hicieron y decidieron con él. Pero en toda esta enseñanza nunca vas a ver a José quejándose, ni culpando a nadie, sino manteniendo su comunión con Dios. Y donde él se movía y donde estaba, aunque estaban los ataques del enemigo, del adversario, él se mantenía firme y al final Dios lo honró, lo sacó a victoria y toda su vida parece que fue prueba tras prueba y prueba tras prueba, pero el hombre se mantuvo allí y un día pudo ver la misericordia de Dios. ¿Dicen amén? Por eso decía y leía lo que dice Romanos, el tiempo presente, lo que estemos pasando no se compara con la gloria venidera. Póngase de pie, por favor. ¿Cuánto prometen leer estos 10 capítulos de Génesis? Prométale al Señor, capítulo 38 al 48, tenga paciencia, léalo y mantenga su enfoque en esto. José, su comportamiento, el abuso de sus hermanos, la burla. A mí se me ocurre que ahí empezó el famoso bullying con la familia de José. Y de ahí para adelante, el adversario, Satanás, aprovechando que sus hermanos lo aventaron a un abismo, el enemigo siguió intentando toda clase de mentiras, toda clase de intenciones contra él. A la misma prisión terminó, pero en la misma prisión dice que él prosperaba porque Dios estaba con él. Y tú y yo en nuestra mente no cabe eso. Tu mente dice, ¿cómo es que se puede prosperar estando en la prisión? No, si ya solo ir a la prisión ya es un fracaso. Lee la escritura. José en la prisión prosperaba porque Dios estaba con él. Y estuvo con él porque se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo José? En el entendimiento, no en el sentimiento. Nunca guardó rencor, nunca guardó nada y fue victorioso. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, aquí estamos delante de ti como familia necesitados. Muchos de los presentes ya hemos tenido un nacimiento espiritual. Estamos siendo alimentados con tu palabra. Nos alimenta la prédica, la enseñanza, pero también nuestra propia dedicación a la lectura, a la oración, nuestra alabanza y adoración a ti. Y compartimos lo recibido, Señor, pero en esta madurez estamos batallando. No podemos alcanzar madurez. A veces nos sorprende y nos sorprende el sentir otra vez. Señor, danos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, con ese dominio propio para ir adelante y ser más que vencedores. Aprender a tener por sumo gozo, gozarnos porque tú estás con nosotros aún en los sufrimientos difíciles. Saber, Señor, que no estamos solos, ahí estás. Esta tarde depositamos tu palabra en los corazones, en las vidas. Espíritu Santo, toma tu lugar en nuestras vidas. Haznos entender que estamos siendo procesados. Pero en medio del procesar, somos bendecidos, somos bienaventurados, somos dichosos, porque tú estás con nosotros. Pido tu bendición para tu pueblo local y nuestros hermanos en la distancia, donde quiera que esté tu pueblo. Señor, honra a los que te honran. En Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos y manténgase leyendo esos 10 capítulos de Génesis. Dios les bendiga, Dios les guarde.